Vamos a empezar entonces definiendo quién es un líder. Vamos a empezar entonces definiendo qué son las crisis. Vamos a enfocarnos, como ustedes saben, que me viera. el graduado de alta dirección que después se convirtió en el Colegio de Líderes de Miguel Ángel Cornejo. Entonces, vamos a definir conceptos básicos. ¿Sí? ¿Qué es una crisis? Una crisis es una situación adversa. Una situación que nos pone en cuestiones de presión, cuestiones de riesgo. Y aquí se juntan dos palabras que son parecidas en ellas. Son las crisis y el riesgo. ¿Sí? Vamos a manejar estos conceptos de manera práctica y de manera sencilla. Los peligros también es otro concepto que se maneja en todos los estudios de crisis. Bueno, una crisis es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o el desarrollo de un resultado. Esto es importante. Crisis es algo que pone en peligro. Ahora, ¿qué es un líder de excelencia? Un líder de excelencia es aquel que busca un bien por un bien mayor. Un líder de excelencia es aquel que, debido a la visión que tiene para llegar a un punto, logra adelantarse a las situaciones, logra adelantarse a lo que viene. Aquí viene otra diferencia con el seguidor. El seguidor espera. El seguidor espera que alguien tome decisiones. El líder no. Ahora, hablamos de líder de excelencia. Es un punto importante porque el líder de excelencia se basa en valores, en principios humanos. ¿Qué quiere decir? Que la visión de un líder de excelencia siempre será de acuerdo a sus valores. Porque si no hablaríamos de cualquier líder. Líderes políticos, líderes religiosos, líderes sindicales, que al no haber valores pueden llevar a sus grupos al desastre, pueden meterlos en problemas. Algunos suelen ser muy carismáticos para que las personas los sigan, pero aunque es una herramienta de liderazgo, el líder de excelencia es aquel que transforma. ¿Sí? Es una persona que no está satisfecho con lo que está pasando. A ese líder es al que queremos llegar. Al líder que va a buscar lo mejor para su entorno. Si es un líder de 2 personas, pues lo mejor para ellos. De 10, de 100, de 1000, de millones. Es decir, de acuerdo a los equipos que tenga, va a generar una congruencia y una coherencia en su visión de acuerdo a los valores. Entonces, veamos los principios. En esta charla, en esta conferencia, hablaremos de los principios del líder de excelencia. Estos principios que aplica ante la crisis. Vamos a definir qué es un principio. Los principios tienen 3 características. Son atemporales, evidentes y universales. ¿Por qué atemporales? Porque no tienen nada que ver con la época. Los principios son los mismos hace 10, 100, 50 años. Entonces, vamos a ver que deben ser atemporales. Tienen que ser evidentes, es decir, son vistos y reconocidos por todos, en cualquier parte. Y son universales. Estos principios son vistos en cualquier parte del mundo. Vamos a analizar los principios del líder de excelencia en momentos de crisis. Primer principio. Ante la crisis, sea realista al extremo. En materia de riesgo se dice, determina el peor escenario posible. Si uno se miente, si uno cree que las cosas no deben de ser o debieran de ser de otra forma, entra en situaciones de riesgo para él y para todos los suyos. Entonces,
Esta realidad, por cruda que sea, tiene que entenderse, tiene que ser objetivo. Esta realidad es dura. El mentirse en esta situación le hará ver posibilidades equivocadas, perderá tiempo valioso. Sus decisiones podrán hacer el problema más grande o que el riesgo sea fatal. Por lo tanto, recuerde el primer principio. Ninguno es más importante que otro. Todos son importantes de acuerdo a cómo los vayamos viendo. Pero sea un realista de las cosas en extremo, de lo que está pasando, y determine cuál es el peor escenario posible en esta situación de crisis. Para usted, segundo principio, ante la crisis aprenda a vivir con lo indispensable. Una persona en tiempos de crisis, que es una persona que gasta, que compra, que requiere cosas materiales para vivir, es una persona que sufre mucho. Una persona en tiempos de crisis debe de entender lo que está perdiendo o lo que va a perder. Recuerdo un amigo que había comprado un departamento y dejó de pagarlo, entró en una situación económica adversa. La empresa a la que le debía hablaba con él para que llegaran a un acuerdo, pero él no quería perder lo que ya tenía, pero realmente ya estaba perdido, porque su deuda seguía subiendo. Entonces yo le aconsejé, le dije, tienes que salir de eso. Ante lo perdido, lo ganado, que es una técnica de negociación. Es decir, no vas a poderlo pagar, no vas a poderlo recuperar, no pierdas más. Tienes que tomar la decisión. Pero las personas que su vida la ligan a cosas materiales sufren mucho. ¿Por qué? Ese tipo de personas son porque tienen un coche, son porque tienen una casa, son porque tienen un tipo de vestimenta. No. Uno debe en tiempos de crisis entender que uno hace la ropa, uno hace a su coche, no el coche te hace a ti. Uno hace su casa. Es decir, uno es el importante. El que quiere controlar todo sufre más que el que comparte. El primero quiere todo, el segundo no necesita todo. En la crisis el líder sabe que lo material pierde sentido, porque es la vida lo más importante para el líder de excelencia. Tercer principio, rechace la actitud medrosa. ¿Qué es esto? En nuestros antepasados el miedo era una emoción simple y básica. Ante una amenaza, que nuestros antepasados tenían amenazas también como guerras, plagas, desastres. Estos desastres eran naturales, aprendimos a protegernos, ¿sí? Las personas fuimos aprendiendo. Estas experiencias nos enseñaron a advertir los peligros y de alguna forma nos fuimos protegiendo, nos fuimos haciendo más conocedores de lo que pasaba, de las situaciones, las fuimos controlando. Ese aprendizaje nos dio más control para algunos riesgos y menos miedo sentimos. El ejemplo aquí es claro. En la Ciudad de México, los que vivimos el terremoto de 1985, nuestros hijos no nos entendían y no nos creían. Cuando sucede otro terremoto, el 19 de septiembre, misma fecha, algo interesante para tomar en cuenta y estudiar, ¿sí? No empezaron a entender lo que nosotros ya habíamos aprendido. Las situaciones a las que lo vivimos nos hicieron responder de forma diferente, puesto que había una experiencia, ¿sí? Pero algo pasó, porque ahora el miedo es a la pérdida de nuestro prestigio, nuestro sustento y el futuro de nuestra familia. El miedo que teníamos a la naturaleza desapareció, se transformó en algo creado, ¿sí? Y para cuidarlo necesitamos amuletos, religiones, pero así también adicciones y la inseguridad para que alguien más nos cuide. Y otra vez entramos ante una crisis como esta, al miedo a la naturaleza, pero aunado a otros miedos por la ansiedad de perder las cosas, nos hace entrar en una situación de crisis personal que analizaremos más tarde.
El origen biológico del miedo es para responder o huir. En todos los libros de manejo emocional y cuando hablan de la explicación del miedo, ese es el principio básico del miedo ante un animal, ¿sí? Responder o huir, no para generar ansiedad. Eso fue ya algo aprendido. Cuando permitimos que se acumule el temor con varias situaciones o una sola que es constantemente, cambiará nuestra forma de ver el mundo. ¿Sí? Nos dicen, y ahora el temor, como lo puse en el libro que les subrayé en mi Facebook, es utilizado por muchas personas que quieren manejar masas, que no son líderes de excelencia, para tener el control de esas masas. Y las personas, como no tienen el primer principio de ser realistas, se dejan llevar. No podremos ni dormir, ni comer, tendremos una actitud medrosa. Esta se reconoce porque se empieza a ver casi todo en términos de riesgo. Exageramos los peligros y nuestra vulnerabilidad para ello. Es decir, todo es malo. Primero vemos lo malo, lo feo, lo que no es, lo que no nos ayuda. Y entonces eso hace con que haya una actitud que al repetirse se convierte en un hábito de actitud medrosa, es decir, siempre con miedo. En momentos de crisis, esta actitud medrosa es cobarde y muy nociva porque la persona se paraliza o se atrinchera. ¿Lo han visto? No se quieren mover. No saben ni por qué, ni para qué. Nos dicen muchas cosas, pero no somos objetivos. Vamos a ver los otros principios para ver cómo entrelazamos esto. Un líder siempre resuelve problemas y enfrenta la realidad, por cruda que sea. A lo único que hay que temer es al miedo, decía Roosevelt, porque el miedo hace eso. El pánico indescriptible, irracional, injustificado paraliza a la persona, hace que retrocede. Pero, ¿qué pasa con los que sobrepasan el sentimiento de miedo? Se requiere fuerza de voluntad y de autoestima para sobrepasarlo. Algunos se templan y se endurecen. ¿Has visto a personas? Las abuelas que tanto pasaron, las personas que tuvieron otro tipo de situaciones económicas, pero sobrepasaron y llevaron a sus hijos. Llevaron a sus hijos, ¿sí?, a cumplir una carrera, a cumplir una visión. Estas personas se endurecen, pero lo que pasa es que cuando te endureces ya no escuchas a nadie. El tipo de líder de excelencia es el que escucha a su gente y no cambia su propósito. Esto es muy importante, aunque de momento pierde el sentido. Cuando nosotros tenemos una visión, cuando una persona tiene un proyecto de vida, de algo que quiere hacer, en estas situaciones lo que se perdió fue el sentido. ¿Ahora qué hago? Pero el líder de excelencia no olvida su propósito. No olvida de qué está hecho. Ante situaciones adversas, debe de retomar el sentido. O tal vez cambiarlo. O tal vez redefinirlo. Pero si hay pánico, perderá el sentido y el propósito. El miedo termina donde la fe comienza. Es un dicho anónimo. Por lo tanto, hay que tener una actitud diferente. No cambia. La decisión provoca que el líder pueda mantener a raya, si es una persona que puede controlar ese miedo a los demás, creando en su gente seguridad de acción. Imagínense ese líder que sabe que la fuerza adversa está.
Estas personas que lo controlaron, que se hicieron duros, se hacen tan duros que cuando acaba el momento de crisis, ya no abrazan, ya no besan, ya no saludan. Y eso es malo. A los que no tienen valores, cuando pasa esta situación hay un ego desbordante, esta fuerza se convierte en adicción y cuando acaba la crisis, la provocan porque quieren regresar a grupos que viven con crisis. En la historia nos dice que el Che Guevara, que fue un gran revolucionario, llegó a ser un político cuando acabó su revolución. Pero no aguantó. Quería seguir en la pelea. Ya había terminado la pelea. Ya estaba en tiempos de paz. Pero no había un valor y tampoco había una visión y un propósito bien definido. Por lo tanto, quiso regresar a las guerrillas. Esto es lo que no nos debe de pasar. Los tiempos de crisis son para saberlos afrontar y saltar, continuar. Pero mucha gente que no tiene valores en estos momentos son indispensables o se hacen indispensables. ¿Qué quiere decir? Que un líder, para recuperar su sentido, crean modelos nuevos y aprovechan para cambiar atavismos, reescriben sus objetivos a partir de una visión realista y retadora. ¿Qué quiere decir esto? El líder de excelencia aprovecha la crisis para generar cambios porque tiene la visión, es realista en exceso y esta situación va a terminar. Cuando termine, ¿cómo vamos a seguir? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros hoy estamos teniendo una conferencia en línea y no vivencial de este tema. Normalmente, esta conferencia se las doy a directores en empresas privadas. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Aprovechar el momento de crisis para comunicarnos con ustedes con un tema real, con un tema de liderazgo. Es decir, de alguna forma, aprovechamos la crisis con valores y con misión para darles a ustedes herramientas. Eso es lo que debe de hacer un líder de excelencia. En la crisis debe de recuperar el sentido de su vida, de su organización, y es momento de crear nuevos modelos para reescribir la historia. Cuarto principio, dedíquese a lo que es, no a lo que debiera ser. Esto es un mal de muchos. Cuando discutimos, las personas me dicen, es que debiera haber hecho esto, tal político debiera haber hecho esto, el presidente debió haber hecho esto, el tío, el papá, la mamá, el director debió haber hecho esto. Y esto es irreal. ¿Sí? Nosotros estamos ahora, muchos de nosotros, trabajando en casa. Es que deberíamos de hacerlo. No es. Entonces, ver las cosas como son requiere un rigor absoluto para ser objetivo al contexto. Eso hacen los líderes. No están buscando solo el deber ser. Toman decisiones en el es y obviamente el líder de excelencia con visión lleva a su grupo a lo que debe ser. Pero lo que está pasando, recuerden el principio o no, es la realidad, es el es. Su labor como líder es resistir la tentación de querer verlo todo distinto a lo que es. Esta es nuestra realidad, esta es tu realidad. Esta es la realidad de tu país, esta es la realidad de tu empresa, esta es la realidad con el líder social, político, religioso que tienes. A partir de eso, el líder de excelencia busca las estrategias para llegar a lo que debiera ser, pero a partir de lo que es. Si tú tomas decisiones a partir de lo que debes ser, fallarás, perderás tiempo, podrás llevar a tus equipos al fracaso, porque eso no es la realidad. Tener cuidado que lees, no te desmotive. Esto es importante porque cuando las personas te dicen, esta es la realidad, esto está pasando, pueden desmotivarse porque la situación es adversa. Al ver lo mal que están las cosas, puede abrumarse. Cuando le suceda esto, dedíquese a lo que sí puede hacer. Fíjense bien, el deber ser no existe.
El es la realidad. Y del es que sí puede hacer. Si las personas se enfocan en lo que no pueden hacer, no harán nada. No podrán iniciar nada. Si puedes hacer poco, hazlo. Si puedes hacer poco, aplícate. Si puedes hacer poco, inicia con eso. Esto es importante en un líder de excelencia. Si las personas no entienden eso, se deprimen. ¿Por qué? Porque están esperando de afuera el beneficio. Mientras más rápido entienda la realidad, más rápido lo llevará a donde desea ir. Porque a partir de lo que es y de lo que tiene. ¿Sí? Esto es importante. Quinto principio. El ánimo de su equipo es más importante que lo material. Durante la depresión que inició en 1929 en Estados Unidos, bueno, en todo el mundo, al entrar al poder Roosevelt en 1933, en el punto más álgido de esa crisis, se preocupó más en el ánimo de su nación que en cuestiones económicas. Fíjense bien, ¿qué decía él? Con personas asustadas no podría levantar al país. Decirles la realidad era importante, pero les recordaba que su país ya había pasado por guerras y resurgió. Todos nuestros países, para nuestros amigos del sur de América, de Centroamérica, toda Latinoamérica, todos nuestros países han pasado por situaciones muy adversas. Independencias, revoluciones, plagas, y aquí estamos ustedes y yo. Eso es lo que hizo este gran líder, Roosevelt. Le recordó a su gente que esta era su realidad. Y su pueblo ya había pasado por eso, tal vez por cosas peores o al menos diferentes. Y aún así, estaban de pie. El maestro Miguel Ángel Cornejo tenía una frase: el líder tiene prohibido generar incertidumbre. Imagínense, un papá que diga es que no hay dinero. ¿Qué hacen los hijos? Se preocupan, algunos salen a trabajar, otros se deprimen, empiezan las adicciones, es que no sé si su mamá va a venir. No puede el líder generar incertidumbre aunque exista, aunque la haya. Puede decir que hay problemas, sí, pero no incertidumbre. ¿Por qué? Porque el líder no puede perder la visión. Recuerden, tal vez la visión con esta crisis no sé a dónde vaya a llegar, pero mi propósito de vida, ¿cuál es? Ese no se pierde. Es importante que lo entendamos. El líder tiene prohibido generar incertidumbre en su gente. Sexto principio. El reto es ver la crisis como oportunidad. Esto nos lo han dicho siempre en todas las escuelas asiáticas. El momento de vivirla es dificilísimo. Que nos digan eso hasta nos cae mal, nos enojamos. La crisis puede ser un reto o un problema, según como tú lo definas. Pero cuando vivimos en momentos de crisis tenemos una serie de problemas y nos dicen eso, nos cae muy mal. Pero es lo que nos deben de decir. ¿Por qué? Porque todo es actitud. Si la aceptan como es, tiene que ver con lo que está forjado. Por eso es el líder. En cualquier crisis la actitud será determinante. Su actitud determinará su realidad y sus acciones. Superará lo que teme. Y si supera el miedo, tendrá una actitud valiente y responsable. Fíjense bien, una actitud valiente. Es decir, no es que no tenga temor, no que haya miedo, pero la actitud valiente es lo que sí puedo hacer para salir adelante en momentos de crisis. Séptimo principio. Ante la crisis, la vida sigue. Esta es una actitud valiente. A esto le han llamado gestión de la continuidad. ¿Qué quiere decir? El tiempo no se detiene para que tú tomes las mejores decisiones. El reloj no se para ver cuándo Juan, Pedro, Carlos, Mónica, Cecilia toma una decisión para que salga adelante. Muchas personas se congelan, muchas personas se enquistan. Una actitud valiente hace que entiendas lo que sucedió y rápidamente sigas tomando decisiones hasta que te mueras, hasta que ya no puedas más.
Esa es la actitud del líder. La actitud pasiva crea ansiedad. Se cree que si afronta la situación de crisis, saldremos perjudicados. Mejor no hagas nada. Mejor espérate. Mejor a ver qué dicen. ¿Sí? Entonces, no hay realidad y esperamos un deber ser, pero no él es. Entonces, esta actitud no puede ser. La actitud valiente es cuando se va enfrentando a la realidad y sentimos un alivio terapéutico al ver la solución. Fíjense bien. De hecho, hasta solemos recordar con emoción alguna situación ya pasada que salimos, que nos hizo crecer. ¿Por qué? Porque nos gusta salir adelante. Porque tenemos de otra vez nuestra visión y seguimos. Al temeroso, cualquier cambio le molesta. Le encanta el status quo, le encanta decir y hablar y quejarse en las redes y quejarse y decir, pero no hace nada. ¿Por qué? Porque es temeroso. Hágase un favor, genérese proyectos, planes, arregle cosas, mejore algo y entenderá que siempre, siempre habrá problemas. De hecho, la persona que no tiene situaciones adversas es porque no hace nada. La persona que no entra en situaciones de riesgos es porque no hace nada. Siempre cuando entras a un proyecto, a un plan o algo, siempre habrá situaciones adversas que habrá que seguir y continuar. Mucha gente pone primero el problema, pone primero el riesgo y entonces no empieza nada. ¿Sí? Pero el riesgo es inherente a la actividad humana. No hay nada en la vida que no genere una situación adversa. Puede llegar. Por eso vienen algunas otras técnicas para que tú estés en situaciones de controlar esos riesgos, de mitigarlos, de tolerarlos. Y algunas veces podrás definir que no puedes hacer nada, abortas la operación y te vas. Pero solamente hasta ese punto. Por eso hagas ese favor y genérese proyectos. ¿Para qué? Para que se dé cuenta que las cosas pueden salir mal. Octavo principio. Ante la crisis, no podemos controlar a las personas. Lo que sí podemos controlar es la mentalidad con la que reaccionamos. Fíjense cómo van entrelazados. Ahí en un audio que hemos visto en las redes que se vale soñar, nos enseñan esta parte de que hay una zona de confort. Muchas personas no quieren salir ni hacer nada, se enquistan. Hay una zona de pánico, pero hay una zona mágica, una zona de aprendizaje. ¿Sí? Tenemos que pasar esa zona de aprendizaje y tal vez esta zona se vaya haciendo cada vez mayor, es decir, empezamos con la experiencia a controlar, a aprender, a ver que las cosas en riesgo las podemos tener en control o bajarles, mitigarlas es la palabra técnica, para la palabra sencilla es bajar las situaciones adversas, que las tenemos en control. Tenemos que vencer nuestra ansiedad y fortalecer una actitud valiente ante la vida y tal vez el porcentaje de control ante las circunstancias se amplíe. Es decir, como estoy haciendo cosas, ¿sí? Nos damos cuenta que el riesgo nunca es igual a 0. Siempre hay un 1% de que suceda algo. Y las personas no quieren salir, pero dicen, mejor me quedo acostado y se caen en la bañera y no querían salir. Entonces, tengan mucho cuidado. Todo hay riesgos. Lo importante es tener una actitud valiente y no hacerlos más grandes y poder controlar lo que podemos. Principio 9. Ante la crisis, acepten lo que está cambiando y lo que no está en sus manos detener, al menos de inmediato. El sistema es más poderoso que usted. Utilice la cuesta de la hora. El sistema político, religioso, económico es más fuerte que tú. Si lo enfrentas, puede acabar contigo. Hay formas estratégicas para enfrentarlo, pero para cambiarlo requiere tiempo y estrategia. Mientras tanto, debes entenderlo. Si no lo puedes cambiar, acéptalo. ¿Sí? Víctor Frank tenía una frase muy interesante, pero decía, si lo puedes arreglar, arréglalo, si no, asimílalo. Pero tienes que determinar entre lo que debes arreglar y lo que no puedes arreglar.
Debes de determinar entre lo que debes de asimilar y lo que no debes asimilar, porque lo puedes cambiar, ¿sí? Pero imagínense, no tema el cambio y el caos. Al ser consciente de la realidad y de lo que viene, le permitirá tomar decisiones y avanzar. Vean la imagen. Cuando mi padre estaba enfermo, pensé que estaba preparado para lo que venía. Cuando falleció me di cuenta que no estás preparado, pero era consciente de lo que venía. Al estar consciente, obviamente cuando sucede te duele, porque te duele, pero sabes que era una realidad. Otra vez, primer principio, no te mientas, es una realidad. Para mí era una realidad que iba a morir, porque ya estaba en su etapa de muerte. Entonces es importante que no quieras detenerme. Si sabes que ese va a ser el punto final, abraza, besa, platica, vive el momento. Porque si tú te mientes ante eso, perderás tiempo y no harás lo que debes de hacer. No puedes caminar, ni mucho menos manejar mirándola hacia atrás. Imagínate, vas a chocar. Lo que fue, ya fue. Lo que pasó, ya pasó. Tienes que vivir el momento, ser real y después continuar. No para atrás. Debes de aprender de la historia, lo veremos en otro principio, pero no vivir mirando hacia atrás. Es que antes, y eso ya se fue, ya no es. En tiempos de crisis vive los momentos más bonitos con tus seres queridos. ¿Por qué? Porque no sabes qué pueda llegar a pasar. Es por eso que al ser realista lo sabes vivir. Principio 10. Ante la crisis, entienda que todos tenemos creencias limitantes. Un tema muy importante en el coaching. Manejar las creencias limitantes. ¿Por qué una persona no crece? Por sus creencias limitantes. Lo que cree le estorba. Y entonces un coach tiene que trabajar con su cliente para que esa persona logre cambiar, convivir, negociar con sus creencias. Pero estas creencias generan emociones. De hecho, en la técnica de manejo emocional, cambias tu creencia y cambias tu emoción. Cambias tu creencia a algo que no te gustaba o no querías y cambia tu emoción. Pero esto es muy importante en las personas. Identifique por qué te cae mal algo o alguien. Porque a veces ese alguien, lo que dice y cómo lo dice te molesta. Y ese puede ser tu líder político, religioso y todo. Pero viene la emoción. ¿Qué quiere decir? Todo lo que diga esa persona lo descalificas por bueno que sea. O al revés, todo lo que diga esa persona le dices que está correcto. Porque no quieres darte cuenta que está equivocado. Por eso, checa bien tus cuestiones emocionales en tiempos de crisis ante las cosas que suceden y ante las personas. Porque si no eres objetivo ante esto, te querrás escuchar nada más a ti y tus necedades con tus creencias limitantes. Y esto puede ser muy peligroso, porque al no ser objetivo y no tengas razón en eso, llevarás a tu equipo, a tu organización, a tu familia, a tener mayores problemas. Solo cuando la mente está libre de ideas y creencias, puede actuar correctamente. Esta frase, ¿eh? Entonces, cuida la parte emocional. La parte emocional no te debe de sacar de una realidad. Lo que diga, quien lo diga, no importa cómo lo diga, te guste o no, checa si es verdadero o falso. Nada más. Compáralo, estúdialo, porque a lo mejor te está dando la receta secreta y no la sabes. Principio número 11. Ante la crisis defina por qué o para qué entrará a la guerra o si es mejor no iniciarla. Decía Sun Tzu, si entras a la guerra es porque vas a ganar o perder algo. Ve a las personas problemáticas o conflictivas, ¿sí? Que entran a problemas. Tú como líder de excelencia tienes que tener mucho cuidado. La crítica, el juicio erróneo, la injuria, el ataque, sin sentido, son guerritas que te harán perder tiempo como líder de excelencia para resolver y salir en de una situación adversa y que salgas triunfante. Aléjate de los mediocres, de los que solo critican, de los que solo
ofenden. Esas guerritas no tienen sentido. Piensa lo que decía Sun Tzu en el arte de la guerra. La guerra debe tener un sentido, ¿sí? La guerra no es el sentido, ¿sí? Porque entras a eso y puedes perder más. O simplemente tiempo, pero el tiempo es valioso en tiempos de crisis, ¿sí? El tiempo debe estar a tu favor. No entres a guerra sin sentido. Si entras, recuerda, debes de entender que vas a ganar algo. Si no vas a ganar nada, deja al mediocre que siga peleando, que siga en su guerra. La mejor victoria es vencer sin combatir. Otra frase de Sun Tzu. Principio 12. Ante la crisis, sea inteligente contextualmente. Un tema interesante y será un próximo libro que voy a sacar. Inteligencia contextual. Inteligencia, el desarrollo de la inteligencia, de todos los puntos, la neurointeligencia, toda esa inteligencia, ¿no? Inteligencia social, inteligencia emocional. Pero imagínate este tema, inteligencia contextual, que te invito a que lo empieces a analizar. ¿Qué está pasando en el lugar donde vives? ¿Y qué tendencia estás siguiendo? Eso es inteligencia contextual. En mi familia, ¿qué está pasando y cuál es la tendencia? Con mi pareja, ¿qué está pasando y cuál es la tendencia? Para que te adelantes y la arregles, porque sabes que va a dar, ¿sí? El conocimiento, para ser inteligente contextualmente, son estos 3 puntos que he desarrollado. Inciso A, conocimiento de eventos relevantes del pasado, los sucesos históricos que definen tu entorno. ¿Sabes la historia de tu familia? ¿Sabes la historia de tu país? Al menos sabes cómo se conocieron tus padres, qué sucedió, sus abuelos, todo. Eso te da un punto importante de quién eres o cómo estás en la familia. Y en la realidad puede no gustarte o gustarte, pero es tu realidad. ¿Sabes qué pasa en tu país? Los sucesos históricos de tu país. No solo lo que nos cuenta el ganador, sino la verdadera historia. ¿Sí? ¿Puedes entender las variables que afectan tu presente? En tu familia, en tu organización, en tu país. Las variables que afectan. Las tendencias que afectan a las decisiones que están tomando. Punto muy importante de un líder de excelencia, ser pionero en paradigmas. Y ahí pongo el libro de Joel Arthur Barker, ¿sí? El creador de los paradigmas, y tiene un tema muy bueno, pioneros de paradigmas. Un líder de excelencia debe ser un pionero de paradigmas, por eso tiene la visión, por eso se adelanta, es real, es decir, sabe a dónde quiere ir, es el primero que llega, porque el seguidor espera. Ya puedo pasar, ya puedo ir, ya acabó el problema. Eso hace el seguidor. Los líderes van abriendo camino. Y una pregunta muy importante que decía Joel Barker es, ¿qué es lo que pareciera imposible, pero que si se hiciera, mejoraría radicalmente el entorno? Piensa en ello. Juegue con esa palabra. ¿Qué pareciera hoy imposible que si lo hiciera para mi familia, para mi grupo, para mi empresa, para mi país, cambiaría radicalmente la forma en cómo vivimos, nos mejoraría? Un cambio de paradigma. El tiempo de crisis es momento oportuno para cambiar los paradigmas que detienen, los paradigmas que corrompen, los paradigmas que no hacen crecer a las personas. Pero el líder debe ser un pionero y buscarlos. Y como será el primero, todo el mundo estará en contra de él, porque nadie lo ve. Ese es el problema del pionero de paradigma. Es alguien que inicia algo, pero el status quo está en contra de lo que dice, porque siempre se ha vivido de una forma. Entonces él dice lo contrario, entonces tiene que ser muy valiente para continuar y demostrar con hechos que lo que dice es real. Por lo pronto va a sufrir, pero no le importa, porque sabe que lo que está diciendo va a llevar a su equipo al máximo de sus potencialidades y a mejorar la vida de su comunidad. Principio 13. Trate a las personas o a la situación sin ideas preconcebidas, tal como esta es, no como debiera de ser. Pero también, fíjense bien lo que hizo Abraham Lincoln. Juzgaba a todos por sus resultados, no por su amistad, no por sus valores, fíjense bien. Tenía aliados que a sus amigos les molestaban. Tenía un general que era un borracho, ¿sí? Todos sus aliados estaban en contra de él. No, quítalo, no sirve para nada. Pero en momentos de guerra era el mejor estratega
y el más leal que tenía. Eso hace un líder. No es lo que dice la gente de una persona. Él lo conoce bien. Y lo frío es, ¿el talento que tiene me sirve? ¿O el talento que tiene no me sirve, me detiene en tiempos de crisis? Imagínense la parte fría. Con esta persona voy a poder salir de la crisis. Su prudente ponderación de personas y hechos no era su debilidad de Abraham Lincoln, sino el colmo de su fortaleza. ¿Por qué? Porque era estratega, se daba tiempo, no reaccionaba. Una frase que tengo yo es: si reconoces los hábitos de las personas, nos darán el mapa de su comportamiento, porque las personas, ¿sí?, actuamos de una forma, esa actuación en el tiempo se le llama hábito. Por ahí dicen, por sus hábitos los reconoceréis. Si tú eres una persona que pone atención a los hábitos, sabrás cómo es una persona. Te podrá escoger o esconder muchas cosas de su personalidad, pero nada más déjalo un tiempo para que salga su verdadera personalidad. Y si esta te sirve, para que hagas equipo con él y resuelvas las situaciones en tiempos de crisis. Principio 14. No creas nada. Miguel Ruiz tiene un libro de los 4 acuerdos y el 5º acuerdo es este: no creas nada. El mundo te genera lo que crees, donde vives, en Bolivia, en Ecuador, en Costa Rica, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México, donde vives o en la familia que tienes, donde naciste, te genera lo que crees. O tú defines lo que quieres creer. Es muy importante que entiendas que nosotros actuamos de acuerdo a las creencias que nos generaron, nos decía Miguel Ruiz en su libro Los 4 acuerdos. Te enseñaron a soñar, lo dijo así. ¿Sí? Y nos empezaban a premiar y a castigar, y el niño que no, para que no fuera castigado, quería ser premiado, y entonces hacía lo que su papi le decía, y si su papi era ordenado, pues era premiado por el orden. Pero si su papi era un artista desordenado, pues era premiado por el desorden. Entonces nosotros aprendimos eso, por eso las creencias que ya lo vimos pueden hasta limitarnos en nuestras decisiones. Tengo que saber jugar con ellas, ¿sí? Pero si tú entiendes la diferencia, podrás cambiar tu creencia, negociar con ella, saber vivir con ella, que es lo que te ayuda un coach. Nadie te manipulará, ya que podrás darte cuenta cuando esa creencia fue, como dirían los psicólogos, introyectada. No sabes cómo, ¿sí? Mi papá era futbolista, 3 mujeres, el único varón yo, y no me gusta el fútbol, ni me gustaba ni me va a gustar. ¿Por qué? Me gustan los temas de poder y siempre he visto que con el fútbol manejan a las masas. Pero bueno, si lo ves de la parte positiva, mi papá me decía, el mejor fútbol es el llanero, donde no hay poder ni dinero, donde las personas juegan, ¿sí? Y entonces, bueno, es un punto importante. Nadie te manipulará si tú entiendes este principio. Principio 15. Sé un conocedor de la geopolítica. ¿Qué quiere decir esto? Es el estudio de la vida e historia de los pueblos en relación con el territorio geográfico que ocupan y los factores económicos y raciales, de raza, vaya, que los caracterizan. Intenta responder cuáles fueron los intereses atrás de las acciones. Ahora que he leído más de la historia de México, te das cuenta que desgraciadamente, los movimientos de la revolución fueron apoyados por países externos, a lo mejor por intereses secundarios. Por eso es muy importante, hoy en día en el curso de manejos de conflictos decimos, cualquier conflicto verás que siempre hay un tercero, oculto, provocando el conflicto de dos. La comadre que le dijo a la otra, oye, ¿por qué te dejas que tu esposo llegue tarde? Y entonces llega y le dice, oye, ¿por qué llegas tarde? Nunca se le hubiera ocurrido a ella, pero siempre hay un tercero. Entonces hay que definir esto. En la geopolítica es el estudio geográfico de los pueblos. Pero imagínate, ¿qué viene de forma externa para que tomen decisiones los internos? ¿Sí? Es importante entender eso en tiempos de crisis, porque si no, generarán aquí en México, por ejemplo,
que existieron los niños héroes y cómo los inventaron. Sí había unos niños, sí había, eran militares, pero habría que entender realmente qué hicieron en la historia de México. Pero hay que aprender más acerca de eso y de nuestros pueblos. Principio 16. Entérese de quién es quién en su equipo. Si voy a manejar un equipo, conozca a su gente, sus necesidades, y no deje de relacionarse. Entérese qué piensan de usted y qué no piensan, qué no les gusta. No ponga barreras a sus interacciones. Tenga acceso a sus ideas diferentes. Juzgue a la gente por sus actos, no por sus palabras. Buenas o malas intenciones, no importa. Son sus actos y sus resultados. No esperen lo que deben hacer. Así son y así serán, a menos de que usted sea un líder de excelencia y genere un efecto Pigmalión y los desarrolle. Pero si no los va a desarrollar las personas otra vez, así son, no como debieran ser. Y como son, las debe de motivar. Como son, las debe de influenciar para que lo apoyen en tiempos de crisis. Ahí está cómo es el efecto Pigmalión. Yo influyo, mis acciones impactan, generan nuevas creencias, nuevas acciones, y ellos, con nuestras creencias, podemos generar nuevas ideas. Esto es el efecto Pigmalión que lo hace un líder de excelencia. Principio 17. Ejercítese en ver la raíz del problema. Esto es muy importante. ¿Cuál es la causa real del problema? Al toparse con problemas, busque en lo más profundo la base, la raíz del problema. Si el problema continúa, no ha llegado a la raíz o no ha querido verlo. No se dé por satisfecho. Hay que ver que algunos de los problemas no se resuelven porque hay beneficios secundarios, decimos, personas que se benefician y por eso no quieren que se resuelva el problema. Cheque eso, sea realista. Tal vez no llegue a la raíz de los problemas, pero habrá entrenado a su mente como un instrumento analítico cada vez más eficaz. Llegue, si no resuelve, esté. Alguna vez yo quedé ronco y fui a ver al mejor otorrino y estudioso de las cuerdas vocales en México, que operó a grandes artistas, a grandes cantantes. Y no resolvía, porque mi problema no era físico, era psicológico. Hasta que fui con mi amigo Ramón Ulacia, coach, terapeuta, resolví el problema. Después de 2 años, porque yo no podía estar así. Entonces, fíjense bien, cuando no resuelvan un problema, vayan a la raíz. Y el líder de excelencia busca solucionar problemas de antaño o problemas actuales para salir adelante y aprender de ellos. Principio número 18. Ve más allá. La visión del líder, les decía. En el corto plazo no se soluciona nada. Las crisis no se solucionan mañana. Se logran los grandes proyectos en el largo plazo. Por eso el líder tiene que ver más allá. El miedo nos hace ver solo el corto plazo y tener planes vagos. Vamos al día, hacemos las cosas, ¿sí? Por eso no podemos surgir en tiempos de crisis. Tenemos más problemas porque siempre tuvimos una mente cortoplacista. El líder debe de ver más allá, al mediano y a largo plazo. Nos absorben las situaciones del día a día, del presente. Y no podemos ver, no podemos alzar la cara y pensar en el mañana, inventar nuestro futuro. La felicidad es la unión de tener algo por hacer y alguien a quien amar, decía Carl Jung. ¿Quieres ser feliz? En una plática se lo dijo a todo el mundo. Son 2 cosas las más importantes. Algo por hacer y alguien a quien amar. ¿Cuántas personas hoy en su casa, en home office, se aburren? Porque no tienen propósito. No tienen nada que hacer. Viven al día, pero no al día en la parte económica, en sus pensamientos. Es momento de arreglar algo, de cambiar algo, de tener muchos proyectos que te van a servir para construir poco a poco tu porvenir, a dónde quieres ir. ¿Sí? Eso es muy importante.
El precio del liderazgo es hacer las cosas que creemos se deben hacer en el momento en que se deben hacer. ¿Qué quiere decir esto? Si usted quiere dirigir un equipo como líder, debe conocer las respuestas a estas dos preguntas. ¿A dónde vamos y qué tan pronto queremos empezar? Aunque parezcan muy sencillas, cuando están en juego el poder y el dinero, las implicaciones que giran alrededor de estas respuestas pueden ser abrumadoras. Por lo tanto, tiene que observar, cuando el líder tiene la visión, y recuerde que es un pionero de paradigmas, va a empezar algo, todo estará en su contra. Pero con su valor, su autoestima, podrá seguir adelante y comprobar que se está haciendo realidad. Y si se equivoca, retoma. Por eso se dice que su destino ya está escrito. No puedes escoger ni en dónde vas a nacer, ni en dónde quieres crecer, ni con quién familia. Pero lo que sí puedes hacer es escribir tu porvenir. Eso es lo más importante. Principio 19. Autoevalúese. El ego solo le permitirá saber lo bueno de usted, lo glorioso que es. Eso lo aleja de un liderazgo. ¿Quién eres realmente? ¿A dónde vas? ¿Qué opinión tiene la gente que convive de ti? ¿Qué comportamiento tienen contigo? Sería algo muy importante. Es que a unos les caigo mal. Pues, ¿cómo serás? Es que a unos no me creen. Pues, ¿cómo serás? Es que no me prestan dinero. Pues, ¿cómo serás? Es que les digo que vamos a trabajar en home office y nadie me contesta. O es que les digo que vamos a trabajar un domingo y nadie quiere ir. Pues tienes que evaluarte constantemente. Un líder de excelencia tiene que saber la realidad de cómo lo ven, cómo lo perciben sus seguidores, la gente que está al lado. Examine tus actos con la mirada de otro, ¿sí? ¿Qué dirá mi papá si me viera hacer esto? ¿Qué dirá el líder que tú quieras o la persona que más quieras? ¿Qué diría? Y entonces chécate, cambia, ajusta. Si te contratarías a ti mismo para vendedor, para gerente de una empresa, ¿te contratarías a ti mismo para algo? ¿Para qué? ¿Para qué sirves? ¿Para qué te contratarías? Imagínate eso. Y te darás cuenta si eres real y si eres objetivo, fuera de toda emoción. Ve tus talentos y en eso enfócate. Y no creas que tienes talentos que no tienes o que nunca vas a desarrollar o nunca les has dado tiempo. Es importante que te autoevalúes constantemente, pero no nada más pregúntate. No nada más pregúntate, oye, ¿qué opinan? Te voy a decir bien, pues les invitas a comer. Realmente ve el comportamiento y mide muchas cosas para saber qué opinan las personas de ti. Es muy importante si quieres ser líder. Yo en los cursos de alta dirección le digo a los jefes, digan a su gente si quiere venir a trabajar el domingo, que los vea aquí el domingo a las 12 y fíjense cuántos llegan. Ese es tu liderazgo. El comportamiento de un equipo es la fotografía del estilo de liderazgo del jefe, así les digo. Entonces, no se la crean. A lo mejor les hacen caso porque son los jefes y nada más, pero no son líderes. La meta no es castigarse cuando se autoevalúa, sino tener la capacidad de adaptar su comportamiento acercándole más a la realidad. Esto le dará poder de darse cuenta cuando el ego y sus emociones influyen en lo que percibe. Recuerden, porque me cae mal, no lo escucho, aunque me diga la realidad, aunque me cae bien, lo escucho, aunque me esté diciendo mentiras, no es por ahí. Autoevalúate. Esto te acercará a los hechos. Este hábito es lo mejor que puede pasar en momentos de crisis. ¿Sí? Saber cómo soy, cómo me veo, cómo están las cosas, cómo está la realidad de mi contexto en tiempos de crisis es importante. Principio 20. Sea un realista soñador. ¿Qué quiere decir esto? A los realistas se les ve mal porque tienden a ser excesivamente prácticos. Algunas veces se les dice como cínicos, fríos y calculadores o manipuladores. A mí me han dicho hasta materialista porque tengo visión y trato de pensar en cuestiones de cómo me voy a jubilar y hago inversiones. Y no lo es. A un tío alguna vez le dije, no soy así porque lo que tengo lo comparto, no lo controlo, no me gusta tener. Pero bueno,
entiendo por algo que es su percepción hacia mí y tengo que ver si fuera parte de mi equipo, cómo cambiar eso. Pero aunque es de mi familia, no es de mi equipo y nos respetamos y entonces no puedo cambiar por más que le explique, ¿sí? Porque si es muy emocional, pues no va a querer cambiarlo. Y no importa, lo respeto y lo quiero, pero hasta ahí, él no es parte de mi equipo. Esta es la definición del miedo. Las personas que tienen miedo ven a los prácticos como materialistas, fríos, y eso no les gusta. Fíjense bien en Henry Ford. Piensa que puedes o piensa que no puedes y lo lograrás. Tendrás la razón. Los realistas pueden ser grandes soñadores. Los soñadores que malinterpretan la realidad suelen meternos en muchos problemas. Movidos por su emoción, tienden a dar origen a los peores errores de la historia. Proyectos inconclusos, desastres no previstos, situaciones problemáticas para todos los que están a su alrededor. Los realistas visionarios son los verdaderos inventores, innovadores, mujeres y hombres visionarios con estratégico contacto con la realidad. Líderes son los que nos guían con cautela. Líderes son los que saben manejar la crisis. Estos son los 20 principios del líder ante la crisis. Me gustaría, con ustedes, alguien que tuviera alguna pregunta, algo que hacer. Vamos a hacerlo en orden, levanten la mano, mi equipo les va a dar la palabra y vamos a tratar de resolver rápidamente porque somos muchos los que estamos conectados y entonces vamos a darle, si hay alguna pregunta, adelante, en orden. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Algo que quieran decir? Sí. Yo quiero hacer una pregunta. Ramón, has hablado del Pigmalión en esta fase de lo que es de la pandemia. ¿Cómo podríamos, digamos, poner en práctica muy bien. Esto mismo? ¿O está muy bien entendido? No, sí había una pregunta. A ver, una pregunta, dígamela, por favor. Benji Lozano. Ya la estaba diciendo, pero no sé. ¿Nos puedes decir tu nombre? Hola, ¿me escuchan? Habla, ¿nos puedes repetir porque no te escuchamos bien, por favor? Cuando eres parte de un equipo y no crees en tu líder. Benji Lozano, no te escuchamos, Benji. Sí. Muy bien, vamos a hacer una cosa si nos pagan las preguntas por nuestro WhatsApp. Estoy por acá. Adelante. ¿Y qué pasa cuando eres parte de un equipo y te das cuenta que tu líder simplemente no sirve? Cuando te das cuenta que tu líder no sirve. Ponle silencio aquí. Pon el micrófono. Cuando te das parte de que eres parte de un equipo, ¿qué? Perdón. Y te das cuenta que tu líder, en base a todo lo que hemos estado viendo, no sirve para nada, que no es un líder. Cuando te das cuenta que tu líder no sirve para nada, ahora, ¿es real lo que me dices o es tu emoción? ¿Te cae mal? ¿O en qué basas que no sirve para nada? ¿Porque muchos lo dicen? ¿Porque no te gusta dónde te está llevando? Pues aléjate. ¿Sí? Aléjate, porque te va a vaya, pero es que es mi jefe, mi presidente, ¿qué puedes hacer? Hay otro principio. ¿Qué sí puedes hacer tú dentro de esta situación? Porque recuerda, si te estás esperando a que tome las mejores decisiones, eso es lo que debiera ser. Y eso no es real. Lo que es, ¿cuál es? Mira, te aseguro que muchos de los que están escuchando siempre han tenido jefes mediocres. Yo tuve muchos.
Y aún así, sabía que en la organización en donde estaba, salía a las 3 de la tarde y después de las 3 de la tarde era un mundo donde yo sí podía controlar. Antes no, tenía que estar trabajando porque tenía que vivir. Y daba resultados, pero resultados muy limitados porque no querían que hiciera más cosas. ¿Qué sí podía hacer? Después de las 3 de la tarde hice muchas cosas. Hice Lidex. Lidex tiene 25 años y es lo que sí pude hacer y fue crecer. En el país, si no se pudiera hacer nada en tu país, no habría ricos. Si no se pudiera hacer nada en tu país, no habría gente que está transformando. ¿Sí? Entonces habría que ver si son creencias, son emociones, es una realidad, no me cae bien, checa. Pero, ¿qué te diría? ¿Qué sí puedes hacer? Es un principio de los que vimos. ¿Qué no? Hay muchas cosas. ¿Qué sí puedes hacer en la parte real? Eso es lo que te tienes que enfocar. ¿Alguien más? Gracias. Gracias. Gracias a ti. Decía que Roxana tenía una pregunta, si no las puede... Roxana, ¿tienes una pregunta? ¿Nos puedes decir? ¿Rosa María o Roxana? Hola, buenas noches, Ramón. Hola, ¿cómo estás? Bien, excelente ponencia. Gracias. A mí lo que me gusta en este caso es que nos platiques un poquito cuál es la experiencia que tenemos ahorita los que estamos haciendo home office, cómo podemos transmitir a la gente seguridad cuando, por ejemplo, en mi caso, que es una empresa farmacéutica, tiene que trabajar la gente día a día, sin, obviamente tomando las consideraciones de sanidad necesarias dentro de la empresa, porque afuera pues es complicado si es que ellos no ponen de su parte. ¿Cómo les transmites a ellos esa seguridad? Sí, con hechos. El líder debe ser congruente. Luego decimos y no hacemos. ¿Sí? Luego decimos que estamos haciendo y no lo hacemos. Ahora, esa es la situación. Los quiero llevar a un deber ser, ¿cuál es mi es? Ahora, dentro de ese es, le estoy dando todas las facilidades, sensibilizando, ¿tienen las cosas para poderlo hacer o no? ¿Sí? Entonces, tengo que empezar haciéndolo yo y poner siempre, recuerda, me grita tanto lo que dices, o me grita tanto lo que haces, perdón, que no puedo escuchar lo que me dices. Un líder debe de empezar con el ejemplo. Un líder es la guía. Entonces, esto nos cayó de repente a todos, home office, por eso vamos a tener nosotros, y con mi amigo David ha dado una práctica de home office, porque debe haber métodos, debe haber resultados. Lo importante es que los entrenamos para ello, o decimos, a veces queremos que sigan las cosas y no nos damos un tiempo para detenernos, reflexionar, entrenar, capacitar ante una situación diferente. Entonces, centrémonos, hablemos de la realidad, no generemos incertidumbre, de la realidad, y necesitamos el apoyo. Habría que pensar, si no nos apoyan, ¿por qué no nos apoyan? Recuerda el principio, tienes que saber evaluarte constantemente. ¿Por qué no me apoyan mi equipo en tiempos de crisis? ¿O por qué no apoyan a la organización en tiempos de crisis? ¿Qué ha hecho la organización en contra de ellos? ¿Qué he hecho yo en contra de ellos? No digo nada, a lo mejor es por eso, como no has hecho nada, ¿sí? Hay que hacer algo más por ellos. ¿Para qué? Para que podamos crecer juntos. Gracias. A ti. ¿Alguien más? Bueno, vamos a... Buenas noches, Luis Ramón. Adelante. Soy Lázaro Díaz. ¿Cómo estás, Lázaro? Bien, muy bien. Voy a leer lo que escribí en el chat, pensando que ya no tendré la oportunidad de expresarlo. En tiempos de bonanza, hablar de líderes es como ocioso, porque todo está saliendo bien. Pero en una crisis general como la que compartimos con temores e incertidumbre, todos los principios no solo son válidos, sino deben ser nuestro libro rojo y recordar cada uno de ellos para en nuestro medio ser forjadores de certidumbre. Gracias, Lázaro.
Eso es importante. Es como los contadores, Lázaro. En tiempos de bonanza, cualquiera es contador. En tiempos de crisis, en tiempos de cuando no hay dinero, imagínate nuestras madres que tuvieron que hacer mucho con lo poco que tenían. Yo le digo a mi mamá, tú con 4 y yo con 1 y no puedo. Entonces, imagínate, ¿no? Y nunca supe que había problemas en casa, ¿eh? Nunca. Mis padres eran los líderes, nunca nos enseñaron que había problemas, pero nunca incertidumbre. Y por eso seguimos. Es importante, entonces, el buen líder se hace en momentos de crisis. Gracias, Lázaro. Adelante. Ay, mamá, ve a ayudarle a Max con Max. Adelante, Max. Chingada madre. Adelante. Eso sí se escuchó. ¿No? Bueno, vamos a poner la presentación con una cámara. ¿Román? Adelante. ¿Román? Sí. Adelante. No escuché bien, perdón. Tenías una pregunta en el chat y una pregunta luego. Ah, no. No, solo lo apreté para ver qué preguntas se habían realizado. ¿Entendida la plática, la conferencia? Muchas gracias. Bueno, vamos a ver la conclusión. Entiende tú, te tienes que cuidar tú. La conclusión, por favor, de la presentación. Sí, vamos a ver uno de los puntos. Esta es yo le he llamado la cadena del error personal. Recuerden que el eslogan de esta plática decía que el líder siempre tiene que regresar a la situación original. Ante crisis, tal vez no va a llegar al ideal, sino tiene que llegar a como estaban las cosas antes, ¿sí? A tener un equilibrio. La cadena de error personal es esta. Ante un problema, ¿sí? Tenemos que ver que la diferencia... me cambias para que tenga el cambiador. ¿Sí? Ante un problema, se define como la diferencia entre lo que debe ser y lo que es. Fíjense hasta eso, lo hablamos. Por eso concéntrate en lo que es, no en lo que debiera ser. Debieran ser muchas cosas, pero el líder buscará el deber ser, pero se enfoca en su realidad del es. Cuando no entiende eso, se mete en situaciones de riesgo. El riesgo es una definición, son los peligros que tienes que hacer análisis entre la probabilidad de las consecuencias para ti y las consecuencias adversas de ese peligro, la probabilidad y la gravedad. Ante esta pandemia, ¿qué tan probable es que yo la tenga? Pues poco, mucho. Mi mamá, que tiene más de 84 años, 85 años, es más probable ella. Es decir, ante una situación de riesgo, analiza por definición los peligros entre probables y graves. No todos los peligros son igualmente probables para todos. No todos los peligros son igualmente graves para todos. Por lo tanto, defino estrategias diferentes. Mayor probabilidad de peligro, mayor probabilidad de gravedad, de que me mate ese peligro, pues el riesgo es alto. Menor probabilidad de que me pase algo malo, y si me pasa no me mata, entonces el riesgo es la evaluación de las consecuencias de un peligro entre probable y grave. Ese riesgo, si no lo mitigo, no lo controlo, no sé vivir con él, entonces entro en otra etapa que se llama crisis operacional. En la operación, en lo que hago día a día, en la familia, ahí todos estamos en crisis y nos enojamos, y entra otra etapa psicológica que está ahí que se llama crisis personal. Las etapas de la crisis personal son estas y cualquier psicólogo se las enseña. La negación, yo no, a mí ¿por qué? La justificación. Yo lo veo a mis alumnos cuando reprueban. Primero dicen, no, Dios mío, ¿yo por qué? Se justifica, no, es que el instructor y es que esto y lo otro. Y después se enojan. Y después se deprimen. Y después, ¿qué pasa? La aceptación.
¿Cuál es el secreto? Si la vida es como es, no como debiera ser, y eres un líder que sabe la realidad y eres valiente porque tienes una visión, pasa algo y next. Acuérdate, gestión de la continuidad, la vida, el tiempo, el reloj no se detiene para que tomes las mejores decisiones. Pero las personas en un grupo entran en crisis personal. Y cuando está eso, vienen los incidentes. ¿Qué quiere decir? El incidente es casi, fue un accidente, casi se cae, casi se muere, ¿sí? Pero seguimos sin tomar las mejores decisiones como líderes y entramos a la parte de los accidentes. Se murió, chocó, se cayó, ¿sí? Pero imagínense, todo este accidente empezó con un problema, con algo que debiera ser y no fue. Y no se tomaron las mejores decisiones. ¿Por qué? Porque las personas actuaron como seguidores, no como líderes. Y aún así, en el accidente, que es el momento de la crisis, si no se toman las mejores decisiones, ¿qué creen? Llega el desastre. El análisis de los desastres mundiales fueron porque las personas, los líderes, no tomaron las mejores decisiones ante los accidentes. El accidente ya está, o el incidente, nosotros estamos en el llanero y en el accidente, los que se mueren. Si no se toman las mejores decisiones para los que estamos vivos, lo que sigue es el desastre. Esta es la cadena del error personal. Los líderes, por eso, la mejor decisión es del accidente, regresar al incidente, a la crisis, manejar el riesgo y llegar a lo que es, a la realidad, a la que teníamos antes, ¿sí? Eso es lo que debemos hacer, porque si no, vienen algunos de un desastre que ya genera situaciones muy, muy adversas para todos. Por lo tanto, tomen decisiones. Tomen en cuenta los principios que hemos aprendido. Si toman en cuenta estos principios, pensarán como todos los líderes de excelencia que han llevado a sus equipos al máximo de sus potencialidades, resolviendo las cosas para tener un mejor país, una mejor organización, un mejor mundo, una mejor familia. Desde ahí empezamos. Muchas gracias. Los invitamos a nuestros próximos semi-micro cursos. En Grupo LIDEX tenemos microcapacitación. Estos microcursos serán igualmente gratuitos para ustedes. ¿Sí? Vamos a hablar de home office. Fíjense cómo nuestro logo lo pusimos. El home sosteniendo a la office. Las casas sosteniendo a las oficinas, a las empresas. Tenemos 3 sesiones con mi amigo David, que es un experto en este tema, estudiado, lo ha dado en varias empresas, y les dará los métodos, los principios importantes para llevar un trabajo en casa adecuado. Y seguiremos con el tema de crisis. Seguiremos con el tema que se llama gestión de la continuidad, que ya lo hablamos y profundizaremos a ello. El tiempo no se detiene para que tomes las mejores decisiones. Serán también 3 sesiones. Serán gratuitas para ustedes, para que la misión del Grupo LIDEX es aportar en tiempos de crisis con personas que necesitamos aprender para tener un mundo mejor. Muchas gracias. Luis Ramón, muchas gracias. Excelente participación. Un abrazo. Un abrazo.